Revelado, el increíble milagro que transformó una noche de promesas en un sueño sorprendente. El eco de las risas en el mercado de San Miguel retumbaba en la memoria de José, un joven ingeniero industrial que, a sus 28 años, se sentía como un prisionero en la fría luz fluorescente de un bufete de abogados. Su vida había sido una serie de sacrificios. Doña Carmen, su abuela, había dedicado su existencia al trabajo duro, vendiendo verduras, mientras Teresa, su madre, lo apoyaba con instinto maternal y amor incondicional. Sin embargo, con cada día que pasaba en aquella oficina, la presión de corresponder a sus esfuerzos se convertía en un peso que no podía soportar. La idea de dedicarse a la innovación y la investigación, un sueño que había atesorado desde niño, se desvanecía en las sombras de la rutina y el desgaste emocional. El momento culminante llegó con un accidente inesperado en la oficina. Un desliz y, de repente, una caída que lo llevó a la sala de emergencias. Fue allí donde conoció a doña Lupe, la anciana inventora del vecindario, quien había hecho maravillas en su juventud. Con su voz suave pero firme, le reveló que nunca era demasiado tarde para perseguir sus sueños. Las palabras de doña Lupe despertaron en José una chispa de esperanza, pero también un torrente de dudas. ¿Acaso él, un simple hijo de la sierra, tenía el derecho de seguir aquel camino? La angustia en su pecho crecía, y aunque todos los días sentía el eco del sacrificio de su familia, la transformación en su vida parecía un proyecto fugaz, como un sueño inalcanzable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Los días se transformaron en semanas. La presión en su mente se entrelazaba con el deseo de crear. Con la escasa ayuda de doña Lupe, se reencontró con lápices, borradores y un bloc de notas que parecía gritarle desde el fondo de un armario. Pero mientras José avanzaba, un compañero de trabajo, Roque, comenzó a sabotear sus esfuerzos. Un comentario despectivo aquí, un susurro en la oficina allá, y la sensación de ser subestimado lo consumía. La angustia se volvía palpable en su pecho, llenando sus noches de insomnio y sus días de ansiedad. Se preguntaba si sus ideas, basadas en su infancia, tendrían algún valor ante la mirada crítica de quienes no comprendían su origen. Mientras revisaba unos planos a la luz de la luna, recordó a su madre: el éxito no se mide por lo que puedas lograr, sino por el amor y el respeto que construyes a tu alrededor. Pero ¿cómo alcanzar ese respeto en un entorno hostil, donde lo humilde nunca es suficiente? Esa noche se enfrentó a su propia sombra, cuestionando si estaba destinado a ser otro ejemplo de desilusión. La competencia de innovación se acercaba, y José se sentía atormentado, atrapado entre el deseo de triunfar y un temor insostenible de fallar. La noche del evento, su corazón palpitaba. Cuando al fin se presentó, el aire estaba cargado de tensión. Antes de que el jurado anunciara al ganador, una voz familiar resonó en el fondo de la sala. Era su abuelo. El silencio se apoderó del lugar, mientras él revelaba un secreto familiar que cambiaría el rumbo de su vida. La presión se intensificó en José, haciendo eco de una pregunta frenética. ¿Podría enfrentarse a su propio destino, aunque ese destino lo atara a las sombras del pasado? La sala se desvaneció en un murmullo apagado, mientras José absorbía las impactantes palabras de su abuelo. Cada sílaba era una mezcla de orgullo y terror, como si el pasado y el presente colisionaran en su mente. ¿Qué secreto podía ser tan poderoso que amenazara con cambiar su percepción de sí mismo y de su futuro?
Su abuelo, con la sabiduría de años acumulados, comenzó a desentrañar una historia familiar que había sido enterrada bajo el polvo del tiempo. Era la historia de un ancestro, un inventor en su tiempo, que había logrado el reconocimiento por una creación que transformó la vida en su comunidad. Ese legado no solo llevaba el peso de la gloria, sino también la presión inmensa de las expectativas. La revelación caló hondo en José. Si su sangre se mezclaba con la de un innovador, ¿acaso él no llevaría el mismo potencial de innovación? La culpa y el miedo a decepcionar a su familia mermaban su entusiasmo. La lucha interna lo colocaba al borde del abismo de la autoduda. Tras la revelación, todos en la sala parecían mirarlo de manera distinta. Esa mirada significativa entre su abuelo y él lo despertó a otra realidad. No estaba solo en esta lucha. A pesar de la rutina opresora y del escepticismo de Roque, había una historia que contar, un fuego que avivar. El miedo a fracasar se coló en su mente nuevamente, pero esta vez lo abordó desde otra perspectiva. Necesitaba actuar, no solo por él, sino por la memoria de su legado. Los días que siguieron comprimieron sus emociones. Se sumergió aún más en el mundo de la innovación, con un bloc de notas en mano, una mente desbordante de ideas y un corazón latiendo con la fuerza de un nuevo propósito. Los susurros despectivos de Roque ya no resonaban con el mismo poder. Se sintió fortalecido. Un anhelo por validarse y demostrar su talento lo impulsó a desarrollar un proyecto para la próxima competencia de innovación, que giraba en torno a un dispositivo que lo conectaba inmediatamente con su infancia y con los sacrificios de su familia. Las noches de desvelo se multiplicaron. En lugar de huir del insomnio, José lo abrazó. Su mente se iluminaba en la soledad de la noche, mientras trazaba planos cuidadosos y sumía su voz en el eco de sus propias reflexiones. Sin embargo, a medida que el proyecto tomaba forma, surgieron nuevas dudas. ¿Era lo suficientemente bueno? ¿Podría de verdad hacer algo que resonara y tuviera valor? El día de la competencia llegó y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Con su presentación lista, una mezcla de nerviosismo y emoción lo acompañó durante todo el recorrido hasta el escenario. A medida que otros competidores mostraban sus innovaciones, cada una parecía un paso más lejos de lo que había imaginado ser. Sin embargo, en esos momentos de duda, la voz de su madre resonaba en su mente. No te aferres al temor, hijo. Confía en la pasión que llevas dentro. Antes de abordar el escenario, una imagen de su abuela apareció en su mente, sonriendo orgullosamente. Un escalofrío lo recorrió. Esta era su oportunidad. Pero cuando llegó el momento de presentar su prototipo, el caos dentro de su mente estalló nuevamente. ¿Sería capaz de describir lo que significaba ese dispositivo? ¿Lo que representaba para él? Las miradas de la audiencia se tornaban abrumadoras. Finalmente, dio un paso al frente, afrontando no solo la sala, sino también sus miedos. Hoy no solo presento una idea, sino un reflejo de mi historia, y lo que mis ancestros dejaron en mí, pronunció, su voz atronando en el aire. Pero antes de poder continuar, un ruido inusitado interrumpió su discurso, llevándolo a la confrontación más inesperada. Se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a un rayo que podría caer tanto sobre él como sobre su futuro. José sintió como si el tiempo se detuviera. El murmullo de la sala se volvió un eco distante. Su mirada se desenfocó en el horizonte. Así había vivido gran parte de su vida, parado entre el miedo y la posibilidad. Pero en ese momento, el ruido se intensificó, sacándolo de su trance. Era un competidor que había llegado tarde, pero la brutalidad de su llegada resonaba en el aire como una advertencia del caos. El orador anterior se excusó, su voz entrecortada por la incomodidad. José observó cómo un grupo de jueces murmuraba y se cubría con las manos, preparándose para un espectáculo que pronto se convertiría en un vacío. Fue en ese instante, cuando el ruido alcanzó su cúspide,
que la adrenalina comenzó a burbujear en sus venas. Recordó las noches sin dormir, las pláticas con su abuelo, y las palabras de su madre que ahora eran un mantra dentro de él. Confía en la pasión que llevas dentro. Consciente de que el momento era decisivo, decidió cambiar el rumbo de la presentación. En lugar de consolidar su miedo, lo transformó en energía. No estoy aquí solo para presentar un proyecto, dijo, su voz llena de determinación interrumpiendo el bullicio. Estoy aquí para compartir una historia, la historia de mi familia, de nuestros sacrificios y del legado que ahora busco honrar. Las miradas de la audiencia cambiaron. De la incredulidad al interés, despertando en ellos una curiosidad insólita. José sintió que las palabras fluían y lo envolvían, su mente conectando fragmentos de su vida y sus emociones con su invención. Describió su dispositivo con la pasión que había trabajado en cada rincón de sus noches desveladas. Se enfocó en cómo no solo era una creación técnica, sino un vehículo de memoria, una herramienta que permitía a otros reconectar con sus raíces y valorar sus propias historias. Un aire de conexión se estableció en la sala. Las dudas que antes lo atormentaban empezaron a desvanecerse. Mientras tocaba los puntos fuertes de su proyecto, describía las funcionalidades que podían cambiar no solo su vida, sino también la de otras personas. Y en ese instante de autoexpresión auténtica, las visiones de sus antepasados se entrelazaron con su narrativa, dibujando un legado claro donde antes había existido confusión. Fue en la culminación de su discurso, cuando las emociones alcanzaron un punto álgido. Todos llevamos a nuestros antepasados en nosotros, y cada decisión crea un nuevo eco en la historia. Si uno de ellos pudo transformar su comunidad, ¿qué nos impide a nosotros? Sus palabras se despliegan como alas, abriendo espacio a un futuro que ya no parecía tan distante. Pero antes de que su cisne pudiera volar, una mirada cruenta de Roque lo atrapó en el rincón de la sala. Era una mirada de desdén y desafío, como si hubiera lanzado un guante en el aire. José sintió que, aunque había ganado terreno en su interior, un obstáculo real estaba a su alcance. ¿Estaba su propuesta realmente lista para enfrentar una crítica despiadada? Era posible que el verdadero reto no solo estuviera en la competencia, sino también en elevarse sobre las voces de quienes no creían en su capacidad. Mientras la atención de la audiencia se absorbía por su complemento final, una leve inseguridad lo envuelva. La misma sensación que había sentido ante las miradas pesadas antes de comenzar, ahora regresaba. Este nuevo desafío tenía que ser enfrentado. José se dio cuenta de que su entrega era solo el inicio. Los aplausos podrían ser ensordecedores, pero en el fondo de su ser sabía que esta batalla estaba lejos de concluir. ¿Podría sostener el crecimiento frente al escepticismo? Su viaje personal apenas comenzaba. El eco de su nombre resonó al final de la presentación, pero en su interior solo había una pregunta aguijoneando su mente. ¿Qué vendría después? La ovación fue ensordecedora, pero José no pudo disfrutarla plenamente. Mientras los aplausos retumbaban en sus oídos, las palabras de Roque se repetían en su cabeza como un eco ominoso. La seguridad que había construido a lo largo de su presentación se tambaleaba, como un castillo de naipes en medio de una tormenta. La visión de su competidor se convertía en un recordatorio constante de que el camino estaba lejos de ser llano, y que la travesía hacia la validación personal sería más dura de lo que se había imaginado. Después de recibir el reconocimiento de los jueces, alzó la vista y buscó a Roque. Este permanecía sentado, con un gesto que no abandonaba la expresividad de un crítico a la espera de una oportunidad para desmantelar todo lo que había construido. En ese instante, José comprendió que no podía permitir que la opinión ajena moldeara su destino. Era el momento de poner en práctica lo que había defendido con tanto fervor, la creencia en uno mismo y en su legado. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. José se esforzó por canalizar la adrenalina
y la incertidumbre en acciones concretas. Cada mañana se despertaba con el estómago revuelto por la anticipación de enfrentarse a Roque, que no tardó en lanzar su primera crítica pública sobre el proyecto. En su opinión, el dispositivo carecía de valor y utilidad, un juego de luces y promesas que no podría sostenerse ante la realidad del mercado. Las palabras de Roque resonaron en los foros y redes sociales, creando un ecosistema propicio para la duda. Mientras las críticas llovían, José comenzó a reevaluar su enfoque. En lugar de rebatir con defensas a cada ataque, optó por observar y aprender. Analizó cada comentario, cada observación de sus detractores. Se dio cuenta que dentro de las críticas podía haber oportunidades de mejora. Una revelación que lo empujó hacia el crecimiento personal y profesional. La mera idea de fortalecer su dispositivo, no solo en sus funcionalidades sino también en su impacto emocional, se convirtió en su nueva misión. La soledad de su taller se transformó en un refugio. Las horas que antes había dedicado a dormitar, se convirtieron en sesiones de investigación y desarrollo. José buscó inspiraciones en otros creadores que habían naufragado y luego emergido de sus propias tormentas. Su abuelo siempre decía que las grandes historias son escritas por quienes no temen a la tormenta. Fue entonces que comprendió que su historia necesitaba un cambio de rumbo, una evolución constante que reflejara no solo su esencia, sino también la de aquellos que esperaban lo mejor de él. Así, cada nuevo amanecer se convertía en una hoja en blanco, ansiosa por ser morada de logros y descubrimientos. Se enfocó en mejorar la interfaz de su dispositivo, incorporando sugerencias que antes consideraba irrelevantes y desechadas. La búsqueda por integrar nuevas funciones, que no solo hicieran eco en el mercado, sino que también resonaran en las emociones de los usuarios, lo mantuvieron despierto en las noches. Mientras trabajaba incansablemente, una idea germinó en su mente: la posibilidad de invitar a la crítica a su espacio. No solo a Roque, sino a todos aquellos que lo habían cuestionado. Organizar un taller donde se pudieran explorar las debilidades y potenciales del dispositivo. Convertir a sus críticos en colaboradores. La decisión lo llenó de ansiedad, pero también de determinación. Era hora de enfrentar a sus detractores cara a cara y demostrar que su historia estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, mientras José se preparaba para este nuevo desafío, una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo al recibir un mensaje inesperado. «Debes saber que no soy el único que tiene algo que decir», decía el texto de un número desconocido. Un frío le recorrió la espalda y la pregunta tomó forma en su mente. ¿Qué nueva amenaza está acechando su concentración? La noticia sobre la invitación al taller se propagó más rápido de lo que José había anticipado. Cada respuesta era una mezcla de curiosidad y escepticismo, lo que, en su mente, validaba aún más la decisión de abrir su espacio a la crítica constructiva. Sabía que faltaba poco para que los críticos y entusiastas mostraran sus intenciones. Su taller estaba listo, pero su mente se debatía entre la ansiedad y la emoción. Cada día, mientras ultimizaba los detalles del encuentro, las palabras del mensaje misterioso aún lo inquietaban. Había algo en la forma en que estaba escrito que lo hacía pensar en la posibilidad de que no fuera solo una crítica más, sino un aviso de que su vulnerabilidad estaba al descubierto. ¿Qué deseaba su emisor? La incertidumbre lo acompañaba como una sombra. Al llegar el día del taller, José se sintió como un artista ante el público por primera vez. Se sentó frente a los prototipos listos para ser evaluados, cada uno representando no solo su esfuerzo, sino la esencia de su convicción. La sala se llenó rápidamente. Las miradas curiosas de aquellos que lo habían criticado se sintieron como un fuego bajo sus pies. Si bien su propósito era recibir comentarios, el temor a ser juzgado caló hondo en su ser. «Hoy estamos aquí no solo para ver un producto, sino para colaborar», comenzó, tratando de infundir confianza en su voz.
Su discurso inicial fue una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Explicó cómo las críticas habían moldeado su enfoque, y cómo cada observación era, en su esencia, una oportunidad. Observó las reacciones mientras hablaba. Algunos asintieron, pero también notó miradas de desdén. Lo que había comenzado como un intento de unir fuerzas, se estaba transformando en un campo de batalla. Las primeras preguntas fueron incisivas. ¿Por qué deberíamos confiar en alguien que apenas ha comenzado?, preguntó uno de los asistentes, con un tono que subrayaba su desconfianza. José sintió una punzada en el estómago, pero en lugar de ceder a la defensiva, aprovechó la oportunidad. Porque todos empezamos en algún lugar. Lo que me trajo aquí es mi disposición a aprender, y esa disposición también está en ustedes. Necesito su ayuda para hacer de este producto algo que realmente funcione, respondió con más determinación de la que se sentía. Las respuestas comenzaron a fluir. Cada comentario, a pesar de ser duro, servía para construir nuevas ideas. José comenzó a notar patrones en las críticas, embriagándose con la energía de las discusiones. Con cada interacción, sus dudas se desvanecían lentamente, convirtiéndose en confianza. Había un sentido palpable de comunidad, a pesar de las sutiles tensiones que permanecían. Sin embargo, mientras se acercaba el final del taller, una figura reconocible se hizo presente. Roque. Su presencia era un torbellino de provocaciones. Si realmente crees en tu producto, ¿por qué necesitas la validación de otros? Esta presentación es solo una fachada, dijo con desdén. Todo en José se encendió. La vulnerabilidad que había mostrado se tornó en fuerza. No, Roque. Es un paso hacia la mejora, y estoy aquí para demostrar que soy más que un simple proyecto, afirmó, sintiendo la energía de aquellos que lo apoyaban. La tensión entre ellos se amplificó, pero lejos de desmoronarlo, lo impulsó a tomar una decisión audaz. Si tienes críticas, me gustaría que las compartieras aquí, ahora. Mostremos a todos lo que se puede mejorar, juntos, retó. Con su propuesta, las miradas en la sala se volcaron entre asombro y expectativa. Mientras se preparaba para la inminente confrontación, una sensación de euforia llenó su pecho. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, había dado un paso hacia adelante. No solo como inventor, sino como un hombre dispuesto a enfrentarse a sus miedos. Pero en el ruidoso clamor de la sala, se coló un nuevo sonido. El timbre de su teléfono, un recordatorio de que la amenaza del mensaje aún aguardaba. José, consciente de que el camino por delante era incierto, sintió que la presión sobre él aumentaba. Tenía que averiguar quién estaba detrás de aquel mensaje inquietante antes de que la situación se tornara irreversible. La batalla no solo era por el presente, sino también por su futuro. Así, con su rival directo frente a él, otra pregunta surgió en su mente. ¿Qué más estaba dispuesto a descubrir de sí mismo en este camino hacia la verdad? José respiró hondo, enfrentándose a la captura de miradas que ahora pendían de él. El aire en la sala se tornó denso, y la tensión entre él y Roque era palpable. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre sus hombros, como si el mundo entero se concentrara en esa inminente confrontación. ¿Te atreves a exponer tus defectos, José?, cuestionó Roque, desafiando no solo su producto, sino la valentía que le había costado reunir. En ese instante, José comprendió que lo que realmente estaba en juego no era solo un producto, sino su identidad como creador. La vulnerabilidad que una vez lo había paralizado ahora se transformaba en catalizador. «Estoy aquí para aprender y mejorar», respondió, sintiendo que cada palabra resonaba, no solo en la sala, sino profundamente dentro de él. «Si hay algo que no funcione, quiero saberlo. Mi éxito depende de sus verdades más que de mi orgullo». Un murmullo general cruzó el ambiente. Algunos asistentes intercambiaron miradas, mientras otros parecían reconsiderar su actitud inicial. De alguna manera,
La aseveración de José se volvió un desafío común, una apertura en lugar de una defensa. La sala estaba dividida, y ese era el momento que había estado esperando. No para demostrar que tenía razón, sino para demostrar que estaba dispuesto a crecer a partir de las críticas. Te admiro por tu valentía, pero ¿realmente crees que esto cambiará con un taller? Intervino otro crítico, esta vez con un tono menos hostil. José sintió que algo cambiaba en el ámbito emocional, un matiz que le pareció alentador. Sí, lo creo, afirmó. El taller no es solo para mostrar qué he creado, sino para unir nuestras ideas. Cada uno de ustedes trae una experiencia, una visión diferente que puede enriquecer este proceso. Su energía se alimentaba de las reacciones. Su corazón seguía latiendo con velocidad, pero ya no era por miedo. Las críticas comenzaron a fluir más constructivas. Las observaciones sobre los prototipos se volvían más detalladas. José, lejos de sentirse atacado, estaba absorbiendo información. Era consciente de que cada palabra podía moldear su camino. La sala se convertía en un escenario donde juntos, creador y críticos, co-creaban algo nuevo. A medida que compartían, recordó la esencia de cada comentario que había recibido en el pasado, cada rechazo que había sentido, y cómo todo lo que había enfrentado lo había llevado a hacer lo que estaba haciendo. Era un momento de revelación. En este proceso, no solo quería que su producto prosperara, sino que él también lo hiciera. La tensión fue disolviéndose a medida que las críticas se transformaban en sugerencias. Sin embargo, el murmullo estalló de nuevo cuando Roque interrumpió, casi como un eco de su anterior desdén. Tu falta de preparación lo dice todo. ¿O eso crees? José respondió, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento. Cada error es una lección. Rogaré que esa lección te la lleves también. Lo que más me atemoriza es la falta de intención para avanzar. La interacción se tornó electrizante. Por primera vez pudo ver que la feroz crítica de Roque no era más que un reflejo del miedo a no avanzar. Pero en este nuevo contexto, ese miedo se transformaba en una motivación para él. La inseguridad que había sentido minutos atrás se desenmascaró en una perspectiva de crecimiento. Mientras la sesión llegaba a su fin y la energía en la sala era palpable, el vibro de su teléfono volvió a interrumpir el momento, esta vez más insistente. José sintió una ola de ansiedad, pero pronto se dio cuenta de que lo que tenía dentro se había reafirmado, el deseo de saber quién estaba detrás del mensaje. No sería solo una respuesta sobre su situación actual, era una puerta abierta a su futuro. ¿Vas a abrir ese mensaje ahora?, preguntó uno de los asistentes, con curiosidad dibujándose en su rostro. Sí, respondió José, consciente de que la revelación podría ser el giro que necesitaba. Este desafío aún no ha terminado. La sala contuvo la respiración, esperando a que su destino se revelara en un instante crucial. José miró a su alrededor. Finalmente, había dejado de ser solo un inventor. Se había convertido en un aprendiz decidido. La curiosidad ardía dentro de él, y sentía que el verdadero viaje recién comenzaba. Cuando finalmente desbloqueó su teléfono, una mezcla de incertidumbre y expectativa invadió su corazón. No sabía si el mensaje traía malas noticias o un golpe de suerte, pero lo que sí sabía era que estaba preparado para descubrirlo. José inhaló profundamente, sintiendo que los latidos de su corazón eran como un tambor que pulsaba en su pecho. La pantalla de su teléfono brillaba en medio de la oscuridad, y su mente oscilaba entre el deseo de saber y el miedo a la incertidumbre. Con un toque, desbloqueó el dispositivo y se encontró con un mensaje que desbordaba posibilidades. Hola José, soy Valeria, la encargada de proyectos en Innovaciones ABC. Nos gustaría discutir tu prototipo. Hemos visto el potencial y creemos que podríamos colaborar. La claridad del mensaje se convirtió en una inyección de adrenalina pura. Una mezcla de emoción y ansiedad se apoderó de él mientras el eco de las palabras resonaba en su mente. En un instante, lo que parecía ser un simple taller había germinado en una oportunidad profesional.
Valeria no solo representaba una empresa, simbolizaba un camino hacia algo que siempre había imaginado, pero que parecía tan distante en el pasado. Jugando con la idea de la colaboración, el temor a la crítica de Roque y la inseguridad que lo había asediado empezaron a desvanecerse. «Necesitas prepararte», pensó, cayendo en la cuenta de que esta era una prueba más. No solo de sus habilidades como inventor, sino de su capacidad para articular su visión. Aquel mensaje no era simplemente un aviso, era una invitación a mostrar el verdadero José, aquel que sabía que detrás de cada fracaso se escondía una lección vital. José se retiró un poco del grupo de asistentes, y la sala comenzó a desdibujarse ante sus ojos. Comenzó a planear su aproximación a la reunión futura con Valeria. Sabía que tenía que mostrar algo más que un prototipo estéticamente atractivo. Debía comunicar su visión, su propósito, y, sobre todo, su crecimiento personal. Los errores del pasado ya no eran un lastre, eran escalones en su camino. El murmullo de discusión a su alrededor se volvió un eco distante mientras sus pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo puedo mostrarle que no solo he creado un producto, sino un concepto que evoluciona? ¿Cómo transmitir que estoy aquí para aprender y adaptarme? Mientras su mente recurría a las lecciones anteriores, se dio cuenta de que cada crítica recibida, cada tropiezo, y especialmente su reciente confrontación con Roque, moldearon no solo su producto, sino también su identidad. Ser un creador significaba ser un eterno aprendiz, y cada interacción enriquecía esa narrativa. «¿Estás seguro de que quieres seguir este camino?», se preguntó a sí mismo, rememorando el momento en que decidió dejar atrás sus temores. La respuesta era clara. Había dado el primer paso al abrirse a las opiniones de los críticos presentes, y ahora debía dar el siguiente al buscar la aceptación no solo de su prototipo, sino de su propia evolución. «Voy a dar lo mejor de mí», murmuró con determinación. Tenía que prepararse, no solo para presentar un producto, sino para demostrar que existía un José más fuerte que el que había ingresado a aquella sala. Uno capaz de lidiar con la incertidumbre y las presiones del mundo profesional. Salió del pequeño rincón donde estaba escondido, su mente resonando con nuevas ideas y estrategias, decidido a convertir cada encuentro en una oportunidad de crecimiento. A medida que se unía de nuevo al grupo, notó las miradas de algunos asistentes hacia él. Había algo diferente en su postura, en su presencia. La vulnerabilidad que había mostrado había encendido en ellos una chispa de respeto. Cuando la sesión terminó y la sala comenzó a despejarse, un pensamiento atravesó su mente, intenso y electrizante. ¿Estaba realmente listo para asumir el reto que se avecinaba? El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Había tomado la decisión de no rendirse. Al salir, su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de Valeria. «Hablemos el martes. Estoy ansiosa por conocer más sobre ti y tu proyecto». El eco de esas palabras resonó en su interior. Pero esta vez no fue solo un eco vacío. Era un canto de sirena. Un recordatorio de que los desafíos estaban destinados a ser superados. Y así, con cada paso que daba hacia adelante, José sentía que el viaje para convertirse en el profesional que siempre soñó ser, apenas comenzaba. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. La conversación con Valeria sería la prueba decisiva de cómo había transformado las críticas en cimientos de su futuro. «Este encuentro será la oportunidad para definir mi dirección», murmuró mientras el sol empezaba a ponerse, disipando sus miedos con la luz de una nueva esperanza. ¿Lograría realmente catapultar su carrera hacia un futuro brillante, o sería víctima de sus propios esqueletos del pasado? La respuesta aguardaba a la vuelta de la esquina, justo en su próximo encuentro. José despertó esa mañana con una mezcla de expectativa y nerviosismo palpitante. Era el día de su encuentro con Valeria, y cada minuto que pasaba se sentía más como una cuenta regresiva hacia algo grande.
Mientras preparaba su presentación, reflexionaba sobre las últimas semanas, las decisiones que había tomado, las enseñanzas que había integrado y el camino hacia su propio desarrollo profesional. Eran un laberinto en el que se sentía cada vez menos perdido. Con las hojas de su presentación sobre la mesa, repasó una y otra vez los puntos claves que quería comunicar. No solo pretendía mostrar un producto, su objetivo era ilustrar una transformación personal. Cada gráfico, cada imagen, cada frase estaba diseñada para hablar no solo de lo que había creado, sino de la persona en la que se había convertido. Fue entonces cuando se detuvo en un punto crítico. ¿Realmente sabía transmitir lo que había aprendido en el camino? La pregunta le hizo detenerse y reflexionar. La crítica de Roque seguía viva en su mente, un recordatorio persistente de su falta de confianza. Había aceptado que los errores eran parte del proceso, pero enfrentarse a ellos en la sala con Valeria requeriría más que palabras. Tendría que demostrar que cada desliz formaba parte de una narrativa de crecimiento. Decidido, reescribió algunas partes de su presentación y la ajustó para reflejar no solo el progreso de su prototipo, sino también su propia evolución. Mientras el reloj avanzaba, José no podía evitar imaginar todos los escenarios posibles. ¿Y si Valeria no creía en su visión? ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? La duda era una sombra que amenazaba con posarse sobre su estado de ánimo. Sin embargo, recordó el comentario de su mentor: el miedo es un guía, no un enemigo. Esa frase se convirtió en un mantra que lo acompañó mientras se vestía para la reunión. Al llegar a la oficina de Innovaciones ABC, sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente. La modernidad del lugar lo intimidaba, pero al mismo tiempo, lo inspiraba. Este era el entorno que siempre había anhelado. Con cada paso, amplificaba su determinación. No estaba solo presentando un proyecto. Estaba en una misión para reivindicarse como profesional. Cuando finalmente lo recibió Valeria, su sonrisa cálida y profesional lo tranquilizó. Los primeros minutos se sintieron como una danza preliminar, entre las cortesías y las preguntas de rigor. Pero una vez que comenzó su presentación, José se transformó. Con cada palabra, se sentía más conectado a su relato, más capaz de mostrar lo que había vivido. Las gráficas mostraban evolución, pero el significado detrás de ellas iluminaba la esencia de su viaje. Mientras concluía, José percibió un giro en la atención de Valeria. Sus ojos estaban fijos en él, y pudo ver en su expresión que las palabras estaban siendo recibidas. Había logrado plantarse en el centro de la conversación, donde conviven análisis y aspiraciones. Sin embargo, lo que vino después no era lo que había anticipado. Valeria, en medio de sus elogios, planteó una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Qué harías si tu prototipo no funciona como esperas en el mercado? Fue un reto directo, y cada parte del cuerpo de José se tensó. Se dio cuenta de que no solo debía defender su creación, sino también la historia que había decidido contar. La respuesta que brotó de su interior no fue una defensa inquebrantable, sino un compromiso genuino con el aprendizaje. Explicó que cada fracaso sería una oportunidad para renacer y mejorar. Al finalizar su respuesta, vio el interés en los ojos de Valeria, pero también notó un leve destello de preocupación. ¿Apreciaría su preparación o cuestionaría su capacidad de aceptar el rechazo? Mientras la reunión continuaba, José comprendió que cada palabra era una prueba de su capacidad de resiliencia. Había navegado por las olas de la incertidumbre, y aunque el resultado de este encuentro aún estaba por definirse, había hecho un avance significativo hacia la dirección que tanto deseaba. Al salir del edificio, las dudas comenzaron a disiparse, pero su mente latía con la pregunta que Valeria había dejado caer como una piedra en un estanque. ¿Estabas preparado para lo que viene? Sin respuestas claras, sabía que la jornada aún no concluyó, y la necesidad de reafirmar su fortaleza interior era más urgente que nunca. Después de todo, cada paso hacia adelante
Un nuevo desafío lo aguardaba. Mientras se alejaba, recordando la intensidad de la conversación, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Valeria, pero esta vez no era solo un seguimiento sobre el proyecto. Eran nuevas inquietudes que ponían a prueba su determinación y su futuro. José no lo dudó. Las respuestas que ofreciera en el próximo encuentro podrían consolidar todo lo que había construido, o derribarlo todo. José cerró los ojos un instante, intentando procesar el mensaje de Valeria que había recibido. La claridad que había sentido en su presentación se desvanecía rápidamente, reemplazada por una marea de incertidumbres. ¿Realmente estaba listo para asumir los nuevos desafíos que se avecinaban? La preocupación se convirtió en un eco insistente que lo perseguía. Mientras caminaba por las calles con la mente en un torbellino, su pensamiento empezó a encontrar un hilo conductor. La conversación con Valeria había desafiado sus límites, no solo en el ámbito profesional, sino en lo más profundo de su ser. Su primer impulso fue sumergirse en la búsqueda de respuestas concretas y estratégicas, sumergirse en un océano de datos y criterios. Pero, ¿y si la verdadera respuesta estaba en otro lugar? Decidió que era hora de profundizar en su interior, de examinar sus motivaciones y sus miedos. Se sentó en una cafetería cercana, rodeado del murmullo de conversaciones ajenas. En ese ambiente, esta vez, no iba a buscar la solución externa, sino la respuesta que emanaba desde su interior. La hoja en blanco frente a él se convirtió en un espejo donde podría reflejar sus pensamientos más oscuros y sus aspiraciones más luminosas. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr?, se preguntó mientras empezaba a escribir. Se sintió inquieto al ver cómo sus metas se apresuraban en la página, pero luego la preocupación fue sustituida por claridad al definir sus prioridades. Era crucial encontrar un balance entre su deseo de éxito y la aceptación del fracaso como parte del proceso. La afirmación de sus propios intereses lo llevó a una revelación. Pensar que tenía que demostrar por qué su idea era valiosa, por qué Valeria debería comprarla, lo había llevado a perder de vista su verdadero propósito, su propia evolución como profesional y ser humano. En lugar de mostrar un proyecto, debía contagiar su visión, su pasión, su historia. Cada tropiezo había sido una lección que no solo enriquecía su conocimiento, sino que también cimentaba su carácter. Era momento de actuar. Amplió su presentación, incorporando los aprendizajes que había escrito ese día. La necesidad de autenticidad resonaba con fuerza en su mente. Quería que Valeria no solo viera su creación, sino también conociera al José que la concebiría. Estaba dispuesto a mostrar vulnerabilidad, a expresar sus inseguridades de una manera que mostrara crecimiento. Así, en las horas siguientes, se vimos sumido en el desarrollo de su nuevo enfoque. Las horas pasaron volando, y con cada palabra escrita, su ansiedad se transformó en energía positiva. A medida que su presentación cobraba vida, un sentimiento renovador lo abrazaba. Estaba tomando el control de su narración. Lejos de ser un simple presentador, se convirtió en el autor de su propia historia. Pero justo cuando se sentía fortalecido en su decisión, la luz de su teléfono interrumpió su concentración. Era otro mensaje de Valeria. A continuación, su mente resucitó esos viejos temores. ¿Y si lo que había desarrollado no era suficiente? ¿Y si su vulnerabilidad no inspiraba confianza? La búsqueda de un sí a sus aspiraciones se tornó en un desafío personal. Con el fin de transformar la duda en acción, planeó su próxima reunión con una combinación de sabiduría introspectiva y coraje. La decisión de ser transparente iba a marcar la diferencia, pero la sombra de la inseguridad seguía ahí, acechando. Había recorrido un camino de autodescubrimiento, y aunque había deshecho muchas cadenas que una vez lo ataron, un sentimiento persistente de incertidumbre permanecía. José se dio cuenta de que el verdadero milagro no solo radicaba en los resultados tangibles de su labor,
sino en la lucha interna que significaba cada paso hacia adelante. El siguiente encuentro con Valeria no era solo una presentación, era la prueba de su nueva fortaleza que ansía mostrar. Mientras su mente se agitaba entre lo que había aprendido y lo que todavía buscaba entender, concluyó que lo más aterrador estaba aún por llegar. Cuando el siguiente mensaje finalmente aparezca, podría abrir una puerta que lo llevara a un nuevo horizonte, o, en su defecto, al abismo que tanto temía. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La respuesta tenía que ser encontrada antes de que la luz se apagara. José se sentó al borde de la cama, respirando hondo, sintiendo el peso de los días pasados caer sobre él. Era el día decisivo. Su encuentro con Valeria no solo determinaba su futuro profesional, sino que simbolizaba todo el trabajo interno que había realizado para superar sus dudas. A medida que se preparaba para la reunión, recordó su viaje, las noches de desvelo, las críticas destructivas de Roque, las revelaciones sobre su legado familiar y, sobre todo, el crecimiento personal que brotó a partir de cada obstáculo enfrentado. Mientras caminaba hacia el edificio de innovaciones ABC, una seguridad renovada invadió su mente. Había aprendido que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fuente de fortaleza. Este día no iba a ser una simple presentación de un prototipo. Iba a ser la oportunidad de presentar al José que había emergido del caos. Con cada paso, recordó las palabras de su madre: confía en la pasión que llevas dentro, y supo que ese mantra sería su mayor aliado. Al llegar, vio a Valeria esperando con una sonrisa cálida. «Hola, José. Estoy ansiosa por escuchar más sobre ti y tu proyecto», dijo, abriendo la puerta a la sala de conferencias. El aire era diferente, cargado de posibilidades. Se sentó frente a ella, con su presentación lista, pero también con el deseo de conectar genuinamente. Comenzó a hablar no solo de lo que había creado, sino de lo que había vivido. Mi proyecto se inspira en los sacrificios de mi familia, en la historia de un ancestro inventor que una vez transformó su comunidad. No es solo una idea, es un testimonio de mis raíces, expresó, notando cómo Valeria lo escuchaba con atención y curiosidad. Mientras relataba su viaje, sintió que cada palabra cobraba vida. Explicó cómo había enfrentado sus miedos, cómo cada crítica le había permitido mejorar no solo su proyecto, sino también su visión de sí mismo. El ambiente se llenó de una conexión más profunda que la pura presentación de un producto. Era un diálogo sobre superación y crecimiento. Valeria sonrió en momentos clave, asintiendo, lo que le dio confianza a José. Sin embargo, en un punto de su discurso, ella interrumpió suavemente, desafiando: ¿qué harías si no resulta como esperas? ¿Cómo lidiarías con el fracaso? Una pregunta directa como un rayo. Pero en lugar de sentir miedo, José sonrió. Entenderé el fracaso como una vital oportunidad de aprendizaje. Estoy aquí para crecer y adaptarme. Cada tropiezo me hace más fuerte y me acerca a mi objetivo, contestó. Mientras hablaba, se dio cuenta de que ese mensaje resonaba no solo en Valeria, sino en él mismo. Había llegado a un punto en su viaje donde el fracaso ya no era el enemigo, sino un maestro, y tal vez el verdadero aliado en su búsqueda de éxito. La reunión finalizó con aplausos. Valeria lo miraba con una mezcla de respeto y admiración, reconociendo no solo el valor de su proyecto, sino su transformación. Al salir, la sensación de logro era profunda. La verdad era que había conquistado sus miedos y había demostrado que, sin importar el resultado, su valor no dependía de la opinión de otros, sino de la luz que había encontrado en su interior. Ese encuentro era más que una oportunidad profesional. Era el reconocimiento de su capacidad para reinventarse. Días después, recibió un mensaje de Valeria. Nos gustaría seguir adelante con tu proyecto. Creemos en su potencial y queremos colaborar. José sintió que el tiempo se detenía. Las lágrimas brotaron de sus ojos.
El viaje había valido la pena. Había logrado más que simplemente presentar un prototipo. Había reafirmado su derecho a soñar y a alcanzar sus metas. En ese instante, una oleada de gratitud lo envolvió. Quizás no solo estaba construyendo un dispositivo innovador, sino también un legado. Uno que honraba a su familia y a su historia. A cirujanos de su destino, José encontró su lugar. Un ingeniero, un creador, un hombre que había demostrado su valía, y ahora se preparaba para dejar su huella en el mundo. Con una gran sonrisa, escribió un breve mensaje a su madre. «Mamá, lo logré. Tengo noticias emocionantes». Las palabras danzaron en la pantalla, así como su corazón en esos momentos fulgurantes de triunfo. Esta vez, no era miedo lo que lo guiaba, sino el compromiso firme de seguir adelante, asegurándose de que su legado estuviera a la altura de los sacrificios y los sueños que llevaban su historia. Este momento era solo el comienzo. Una nueva etapa llena de potencial, crecimiento y la promesa de un futuro brillante. Había recorrido un largo camino y estaba listo para enfrentar lo que vendría, sabiendo que la transformación era constante y que la clave del éxito siempre residiría en su capacidad para aprender y evolucionar. Ahora, querido espectador, este es el momento de que tú también tomes acción. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y sus teorías sobre este final extraordinario y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz que tu voz se escuche y apoyemos juntos este canal de historias de superación personal.